Niño ciego de 5 años describe a Jesús con detalles imposibles. ¿Cómo lo vio? Las campanas de la Catedral de Lima repicaban anunciando la víspera de Navidad cuando Rosa Morales apretó la mano pequeña de su hijo Samuel. Era 24 de diciembre, y las calles del centro histórico bullían con vendedores ambulantes ofreciendo últimos regalos y familias apresuradas terminando sus compras navideñas. El aire olía a buñuelos fritos y chocolate caliente, mezclado con el aroma penetrante del incienso que emanaba de las iglesias abiertas. Samuel caminaba despacio, como siempre, con su otra mano extendida hacia adelante, tocando el aire como si pudiera leer los espacios vacíos. A sus 5 años, el niño había desarrollado una sensibilidad extraordinaria para moverse por el mundo. Sus pasos eran medidos, cuidadosos, pero nunca temerosos. «Mamá, ¿ya llegamos a la iglesia grande?», preguntó Samuel con su voz aguda. «Casi, mi amor. Vamos al convento de Santo Domingo. Tu abuela quería que conocieras ese lugar especial». Detrás de ellos caminaba Carlos Morales, padre de Samuel, cargando una bolsa con pan dulce para compartir después de la visita. Era un hombre de 42 años, mecánico de profesión, con manos callosas de trabajar metal y rostro marcado por noches sin dormir. Junto a él iba su suegra, Matilde, mujer de 70 años, que había insistido en esta visita navideña. «En este convento», explicaba Matilde con voz temblorosa de emoción, «hay pinturas de los tiempos de la colonia, imágenes de santos y del Señor Jesús, que han estado ahí por más de 400 años. Samuel giró su cabeza hacia la voz de su abuela, aunque sus ojos no enfocaban nada. Donde deberían estar los globos oculares, las cuencas permanecían cerradas, cubiertas por piel delicada. Había nacido con anoftalmia bilateral, una condición rara donde los ojos simplemente nunca se formaron en el útero. No había nada que operar, nada que corregir. Samuel Morales había llegado al mundo sin la capacidad física de ver. Los médicos se lo habían explicado a Rosa y Carlos cuando el bebé tenía apenas 3 días de vida. Su hijo nunca procesará información visual. Su cerebro no tiene los circuitos necesarios porque nunca recibió estímulos visuales durante el desarrollo fetal. No puede tener imágenes mentales, ni siquiera conceptos de colores o formas. Su mundo es sonido, tacto, olfato y gusto». Rosa había llorado durante semanas. Carlos había dejado de hablar durante meses, trabajando 18 horas diarias en su taller mecánico como si pudiera huir del dolor a través del agotamiento. Pero Samuel había crecido, y contra todo pronóstico, era un niño alegre, curioso, con una sonrisa que iluminaba su rostro incluso cuando sus ojos permanecían eternamente cerrados. Entraron al convento por la puerta principal de madera tallada. El interior era fresco, perfumado con ese olor particular de lugares antiguos. Piedra húmeda, cera de velas, madera vieja y santidad acumulada. Sus pasos resonaban contra los pisos de baldosas coloniales, mientras una guía del museo, identificada con una placa que decía «Doctora Carmen Paz, historiadora de arte», se acercaba a saludarlos. «Buenas tardes, bienvenidos al convento de Santo Domingo», dijo la mujer con voz profesional, pero cálida. Era una mujer de unos 50 años. Cabello recogido en un moño apretado, lentes de montura dorada y una pasión evidente por su trabajo. «Mi nombre es Carmen. ¿Es su primera visita?» «Sí», respondió Matilde. «Queríamos mostrarle a mi nieto». «Samuel tiene una condición», interrumpió Rosa suavemente, habituada a explicar la situación. «Nació sin ojos, pero le encanta escuchar descripciones de cosas. Tiene una imaginación maravillosa». La doctora Paz miró a Samuel con una mezcla de compasión y respeto profesional. «Qué bendición que hayas venido, Samuel. Este lugar tiene muchas historias que contar. ¿Te gustaría escucharlas?» Samuel asintió con entusiasmo, su carita iluminada con una sonrisa. El grupo comenzó el recorrido por los claustros coloniales. La doctora Paz describía cada pintura con detalle meticuloso. «Esta es una obra del siglo XVII. Muestra a Santo Domingo recibiendo el rosario de manos de la Virgen María.
El artista utilizó técnicas traídas de la escuela cusqueña. ¿Pueden ver el uso abundante de pan de oro? Samuel escuchaba atentamente, su cabeza girando hacia la voz de la guía, haciendo preguntas ocasionales. ¿De qué color es el manto? ¿Qué tan grande es la pintura? Preguntas normales para un niño ciego, tratando de construir un mapa mental de un mundo que nunca podría ver. Después de 40 minutos de recorrido, llegaron a una sala más pequeña, una capilla lateral donde colgaban pinturas de Cristo. La habitación estaba iluminada por velas votivas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El aire olía intensamente a cera derretida e incienso. «Y aquí tenemos nuestra colección de imágenes cristológicas», anunció la doctora Paz con reverencia. «Esta pintura en particular es una de las más antiguas del convento. Data de 1632, creada por un artista anónimo de la escuela limeña. Representa a Jesús como el buen pastor». Pero antes de que pudiera continuar, Samuel soltó la mano de su madre. El niño dio 3 pasos hacia adelante, directamente hacia la pintura más grande de la pared. Sus manos se extendieron, palpando el aire, hasta que sus dedos pequeños tocaron el marco dorado, luego el lienzo. «Samuel, no toques», comenzó Rosa, pero algo en la postura de su hijo la detuvo. El niño permanecía inmóvil, sus dedos rozando la superficie pintada donde estaba representado el rostro de Jesús. Un hombre de tez pálida, cabello rubio, largo y ondulado, cayendo sobre los hombros, ojos azules mirando hacia el cielo, barba larga y sedosa, rasgos europeos delicados. «¿Samuel?», susurró Carlos acercándose a su hijo. Entonces Samuel habló, pero no con su voz infantil usual. Había algo en su tono, una certeza absoluta que heló la sangre de todos los presentes. «¿Está mal?». «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó Rosa. Samuel giró su cabeza, sus cuencas cerradas, dirigidas hacia donde estaba su madre, y repitió con más fuerza. «Esta pintura está mal. Jesús no tenía el pelo así». Un silencio pesado cayó sobre la capilla. La doctora Paz frunció el ceño confundida. «Samuel, esto es solo una representación artística. Nadie sabe exactamente cómo...». «Su barba era más corta», interrumpió Samuel, su mano todavía tocando el cuadro. «Y rizada. No era lisa así. Era más oscura, casi negra, con algunos pelos rojizos cuando le daba el sol». Matilde se persignó, murmurando una oración. Carlos y Rosa intercambiaron miradas de preocupación. «Sus ojos», continuó Samuel, ahora con voz más alta, casi urgente, «eran color miel oscura, no azules. Como el jarabe de dátil que me das, mamá, cuando se ve con el sol detrás. Ese color exacto». La doctora Paz dio un paso hacia el niño, su expresión cambiando de confusión profesional a asombro académico. «Samuel, ¿cómo puedes saber?» «Y tenía una cicatriz». El niño movió su mano por el rostro de la pintura hasta llegar a la ceja izquierda. «Aquí, una cicatriz pequeña en forma de media luna, justo donde termina esta ceja. Se la hizo cuando tenía 8 años». Rosa sintió que sus rodillas comenzaban a temblar. «Samuel, mi amor, ¿de qué estás hablando?» «Estaba ayudando a José en la carpintería», explicó Samuel, con la naturalidad de quien relata algo que vio ayer. «Estaban haciendo una puerta grande, muy pesada. Samuel, quiero decir Jesús, cuando era niño, intentó levantar una tabla que era demasiado pesada para él. Se resbaló y el borde le golpeó justo aquí». Tocó su propia ceja izquierda. José se asustó mucho. María limpió la sangre y le puso miel para que sanara. Pero la cicatriz se quedó para siempre. Carlos agarró el brazo de su esposa, ambos mirando a su hijo con una mezcla de terror y asombro. «Sus manos...». Samuel bajó su propia mano hacia la parte inferior de la pintura, donde estaban representadas las manos de Jesús en un gesto de bendición. «Tenían callos, aquí y aquí». Señaló ubicaciones específicas en la palma y base de los dedos. «De trabajar la madera. El callo más grande estaba aquí», tocó la base del pulgar, «de sostener el martillo. Y otro aquí», señaló entre el índice y el pulgar, «de usar la sierra». Las manos de un carpintero de verdad, no suaves como las pintan. La doctora Paz había sacado su teléfono y estaba tomando notas frenéticamente grabando video. Su entrenamiento académico luchaba contra lo que estaba presenciando. Su piel
continuó Samuel. No era blanca como en esta pintura. Era morena, del color del pan recién horneado porque trabajaba bajo el sol todos los días. Y no era alto, era de estatura promedio, tal vez un poco más bajo que mi papá. «Samuel», la voz de la doctora Paz temblaba ligeramente. «¿Cómo sabes todo esto, niño?» Samuel finalmente se volteó, apartando su mano de la pintura. Sus cuencas cerradas estaban dirigidas hacia la historiadora, y cuando habló, había lágrimas comenzando a formarse en las comisuras de sus párpados inexistentes. Él me lo mostró. Jesús viene a verme y me dejó verlo. Rosa soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con ambas manos. Matilde cayó de rodillas, rezando en voz alta: «Dios santo, Virgen María, Señor Jesucristo». «¿Qué quieres decir con que te dejó verlo?», preguntó la doctora Paz, ahora completamente en modo investigador, pero con manos temblorosas, sosteniendo su teléfono. Samuel se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. «Cada noche, antes de dormir, él viene a mi cuarto. No sé cómo explicarlo. Mamá dice que no puedo ver, que no tengo ojos, pero cuando Jesús viene, yo veo. Es como si tuviera ojos especiales solo para verlo a él, y anoche me mostró cómo era de verdad, cómo se veía cuando caminaba por Jerusalén, cuando trabajaba con José, cuando hablaba con la gente». «Samuel, mi amor», Rosa se arrodilló junto a su hijo, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Los médicos dijeron que no puedes tener imágenes en tu mente, que nunca podrás ver cosas en tu imaginación, porque tu cerebro no funciona así». «No es mi imaginación, mamá», insistió Samuel con esa certeza desconcertante. «Es real, Jesús es real. Y él quería que yo supiera cómo era de verdad, no como lo pintan en los cuadros». Carlos se acercó, poniendo una mano temblorosa sobre el hombro de su hijo. «Hijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?». Samuel asintió fervientemente. «Papá, él también me dijo algo más. Me dijo que iba a dejar que la gente supiera la verdad sobre cómo se veía. Que por eso me dejó verlo a mí primero, para que yo pudiera decirles». La doctora Paz guardó su teléfono y se arrodilló frente a Samuel, ahora con lágrimas corriendo por sus propias mejillas. «Samuel, lo que acabas de describir, los callos de carpintero en ubicaciones específicas, la cicatriz en la ceja, el color de piel de un judío del siglo I, trabajando al aire libre, los ojos color miel que son comunes en poblaciones semíticas antiguas. Estos son detalles que solo conocerían antropólogos forenses y académicos especializados en reconstrucción histórica. No hay manera de que un niño de 5 años, especialmente uno que nunca ha visto nada, pudiera saber estas cosas». «¿Entonces me cree?», preguntó Samuel con esperanza. La historiadora miró al niño, luego a sus padres atónitos, luego de vuelta a la pintura colonial del siglo XVII, con su Jesús europeo de ojos azules. «No sé qué creer», susurró, «pero sé que esto no es normal. Esto no es algo que pueda explicar con ciencia o historia del arte». El sonido de las campanas de la catedral resonó nuevamente, marcando las 5 de la tarde. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras alargadas sobre las pinturas antiguas, sobre el niño ciego que de alguna manera había visto lo que nadie más podía ver. «Quiero dibujar su rostro», dijo Samuel de repente. «Quiero que todos vean cómo era de verdad. ¿Me ayudarías, mamá? Tú podrías guiar mi mano y yo te diría dónde poner las líneas». Rosa miró a su esposo, quien asintió lentamente, todavía en shock. «Sí, mi amor», susurró Rosa. «Te ayudaré a dibujar lo que viste». La doctora Paz se puso de pie, secándose las lágrimas. «Yo también quiero ayudar. Necesito documentar esto. Necesito entender qué está pasando aquí». Esa noche, mientras la familia Morales regresaba a su pequeño departamento en el distrito de Los Olivos, Samuel iba callado en el asiento trasero del auto, su cabeza recostada contra la ventana. Las luces navideñas de la ciudad pasaban como estrellas fugaces que él no podía ver, pero de alguna manera sentía. «Samuel», llamó Rosa desde el asiento delantero. «¿Sí, mamá? ¿De verdad ves a Jesús?». Hubo un momento de silencio,
solo el sonido del motor del auto viejo y el tráfico de la víspera navideña. Sí, mamá. Y él me dijo algo más. ¿Qué te dijo, mi amor? La voz de Samuel era pequeña, pero firme en la oscuridad del auto. Me dijo que lo que está por venir va a ser difícil de creer, que mucha gente no va a entender, pero que yo tengo que ser valiente y decir la verdad, porque la verdad es lo único que importa. Rosa intercambió una mirada con Carlos, quien mantenía sus ojos fijos en el camino, sus nudillos blancos sobre el volante. No sé qué está pasando, susurró Carlos finalmente. Pero sea lo que sea, vamos a estar juntos como familia. ¿De acuerdo? De acuerdo, papá, respondió Samuel, y por primera vez en toda la tarde sonrió. Era la sonrisa de un niño que había visto algo imposible, algo hermoso, algo que cambiaría todo. Las campanas de medianoche pronto anunciarían la Navidad, y en un pequeño departamento de Los Olivos, una familia se prepararía para dormir sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que desafiarían todo lo que el mundo entendía sobre lo posible y lo imposible, sobre la fe y la realidad, sobre ver y creer. Porque a veces los ojos del alma ven más claro que los ojos de la carne. Y a veces Dios elige a los que el mundo considera ciegos para revelar las verdades que los videntes nunca podrían comprender. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La mañana del 25 de diciembre amaneció con un cielo gris sobre Lima, amenazando con una de esas lluvias ligeras que caracterizan el verano costeño. Pero Rosa Morales no había dormido pensando en el clima. Había pasado toda la noche despierta, mirando a su hijo dormir, observando sus párpados cerrados, moviéndose como si estuviera viendo algo en sus sueños. Algo que su cerebro supuestamente no podía procesar. Carlos tampoco había dormido. A las 3 de la madrugada lo encontró sentada en la sala, con su Biblia abierta en el regazo, pasando las páginas sin realmente leer, solo necesitando sentir el peso de algo sagrado entre sus manos. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó», susurró Carlos, sentándose junto a ella en el sofá raído. «Rosa, nuestro hijo describió cosas que son imposibles. No solo imposibles para un niño ciego, imposibles para cualquier persona. Lo sé». Rosa cerró la Biblia marcando la página con su dedo. «He estado leyendo sobre las apariciones, sobre los milagros, tratando de entender. Y no hay nada que explique esto. Los santos que tienen visiones pueden ver porque tienen ojos. Los profetas en la Biblia tenían sentidos normales, pero Samuel...» Su voz se quebró. «Samuel nunca ha visto nada. Los doctores fueron muy claros. Su cerebro no tiene la capacidad de crear imágenes visuales. Y sin embargo describió una cicatriz específica de cuando Jesús era niño», terminó Carlos. «Una historia que no está en ninguna parte de la Biblia». Permanecieron en silencio, escuchando los primeros sonidos de la ciudad despertando. Vendedores ambulantes pregonando tamales para el desayuno navideño, el camión de la basura rechinando por la calle, el ladrido distante de perros. «¿Crees que estamos locos?», preguntó Rosa finalmente. «¿Crees que deberíamos llevarlo con un psiquiatra?» Carlos tomó la mano de su esposa. «Creo que deberíamos llevarlo con todo tipo de médicos. No porque piense que está loco, sino porque necesitamos entender qué está pasando. Si esto es real, si esto es de Dios, entonces resistirá cualquier escrutinio. La verdad no teme a la investigación». A las 8 de la mañana, después de un desayuno de panetón que nadie realmente probó, Carlos hizo una llamada al doctor Javier Mendoza, neurólogo pediatra del Hospital Rebagliati, que había tratado a Samuel desde bebé. «Doctor Mendoza, sé que es Navidad, pero necesitamos hablar con usted urgentemente». «¿Está bien, Samuel?». La voz del médico sonaba preocupada. «Físicamente sí, pero algo ha pasado, algo que no podemos explicar». 2 horas después, la familia Morales estaba sentada en el consultorio privado del doctor Mendoza, un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco, y la paciencia de alguien que ha dedicado su vida a casos complicados.
Había aceptado verlos en su día libre porque la urgencia en la voz de Carlos lo había alarmado. «Déjenme ver si entendí correctamente», dijo el doctor, después de escuchar la historia completa, sus dedos tamborileando sobre su escritorio. Samuel describió características físicas detalladas de Jesús, incluyendo elementos que no podría conocer, y afirma que Jesús se le aparece cada noche y le permite ver su rostro. «Exactamente», confirmó Rosa. El doctor Mendoza se quitó sus lentes, limpiándolos cuidadosamente mientras organizaba sus pensamientos. «Carlos, Rosa, ustedes saben que he tratado a Samuel desde que nació. He seguido su caso muy de cerca. La anoftalmia bilateral de Samuel no es solo ausencia de ojos, es ausencia de todo el sistema óptico, no tiene nervios ópticos, no tiene córtex visual desarrollado. Su cerebro literalmente no tiene el hardware necesario para procesar información visual». «Lo sabemos», dijo Carlos. «Entonces, también deben entender que lo que están describiendo es neurológicamente imposible. Samuel no puede tener imágenes mentales visuales, no puede soñar con colores o formas, no puede imaginar un rostro. Su cerebro nunca aprendió a hacer eso porque nunca recibió input visual durante sus periodos críticos de desarrollo». «Pero lo hizo», insistió Rosa. «Describió detalles específicos. La doctora Paz del convento lo grabó todo. Ella misma dijo que los detalles coinciden con lo que los expertos saben sobre judíos del siglo I». El doctor Mendoza suspiró profundamente. «Necesito examinarlo. Necesito hacer algunos tests. Y, con su permiso, me gustaría involucrar a algunos colegas. Un psiquiatra infantil, un neurocientífico, quizás incluso un especialista en fenómenos neurológicos inusuales». «¿Piensa que está inventando cosas?», preguntó Carlos con un tono defensivo. «No sé qué pensar», admitió el doctor honestamente, «pero necesito descartarlo todo. Alucinaciones, falsos recuerdos implantados, algún tipo de sincronicidad con información que escuchó sin darse cuenta. Necesito ser científico sobre esto, incluso si lo que encuentre desafía mi entendimiento científico». Samuel, que había estado callado todo este tiempo jugando con un rompecabezas de texturas en la esquina del consultorio, habló de repente. «Puedo dibujar su rostro. Si me ayudan, puedo mostrarles exactamente cómo se veía». El doctor Mendoza se giró hacia el niño. «Samuel, ¿puedes explicarme cómo es que puedes ver a Jesús si no tienes ojos?». El niño dejó el rompecabezas, girando su cara hacia donde venía la voz del doctor. «No veo con ojos normales, doctor Mendoza. Es diferente. Cuando Jesús viene es como si me prestara sus ojos, como si por un momento yo pudiera ver a través de él». «¿Y dónde ocurre esto? ¿En tu cuarto?». «Sí, casi siempre en mi cuarto, en la noche, pero a veces en otros lugares también. Anoche vino otra vez». Rosa se enderezó. «¿Anoche, después de que llegamos del convento?». Samuel asintió. «Me dijo que hoy íbamos a venir aquí, que el doctor Mendoza iba a querer hacer pruebas, y que está bien, que hagan todas las pruebas que quieran, porque la verdad siempre sale a la luz». Un escalofrío recorrió la columna vertebral del doctor. Nadie más sabía de esta cita de emergencia que él había aceptado apenas 2 horas antes. «Samuel», el doctor habló cuidadosamente, «¿qué más te dijo Jesús anoche?». «Me dijo que mucha gente no va a creer, que van a tratar de buscar explicaciones científicas, pero que eso está bien porque Dios creó la ciencia también, que la ciencia y la fe no son enemigas, son como 2 idiomas diferentes hablando sobre el mismo Dios». El doctor Mendoza permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente se puso de pie. «Voy a hacer algunas llamadas. Quiero que vean a Samuel los mejores especialistas que pueda conseguir». Y Samuel se arrodilló frente al niño. «Quiero que me prometas que vas a decir siempre la verdad, aunque suene extraña o imposible. ¿De acuerdo?». «Lo prometo, doctor Mendoza». Durante los siguientes 10 días, Samuel fue sometido a una batería de exámenes que hubiera agotado a cualquier adulto. El doctor Mendoza llamó a colegas en Lima, en otros países de Latinoamérica, incluso consultó con especialistas en Estados Unidos e Israel. El primero fue el doctor Ricardo Salazar, psiquiatra infantil con 30 años de experiencia. Pasó 5 sesiones con Samuel, aplicando tests cognitivos, evaluaciones de memoria, pruebas de sugestibilidad.
Su informe fue desconcertante. El paciente no muestra signos de psicosis, esquizofrenia infantil o trastorno delusional. No hay evidencia de falsos recuerdos implantados. Su narrativa es consistente, detallada, y él mismo expresa confusión sobre el mecanismo de sus experiencias. Cuando se le presentan imágenes en relieve de diferentes rostros humanos para que identifique mediante tacto, no muestra capacidad superior al promedio, lo que descarta hiperestesia compensatoria. No puedo explicar cómo adquirió la información que posee sobre características físicas específicas de individuos históricos. Luego vino la doctora Patricia Ramírez, neurocientífica especializada en percepción y cognición. Realizó resonancias magnéticas funcionales, electroencefalogramas, tests de actividad cortical. Su reporte fue aún más perturbador. Los scans cerebrales confirman ausencia completa de córtex visual primario desarrollado. Las áreas 1B1 a B5 están presentes pero dramáticamente subdesarrolladas, consistente con anoftalmia congénita. No hay evidencia de plasticidad cerebral compensatoria en estas áreas. Sin embargo, durante las sesiones donde el paciente describe sus visiones de la figura religiosa, observamos activación inusual en áreas temporales y parietales asociadas con memoria episódica y construcción espacial. Esta activación no debería ser posible dada la ausencia de input visual previo. Es como si el cerebro estuviera procesando información visual que nunca aprendió a procesar. En 30 años de neurociencia nunca he visto algo así. El 4 de enero, Carlos recibió una llamada del doctor Mendoza. Necesito que traigan a Samuel mañana. He contactado a un colega muy especial, un neurólogo israelí que está en Lima por casualidad para una conferencia, Dr. Abraham Cohen, del Instituto Weizmann. Él ha estudiado casos extremadamente raros de fenómenos neurológicos inexplicables. Al día siguiente, en un consultorio del Hospital Británico, un hombre de unos 65 años con barba blanca y kipá les dio la bienvenida. El doctor Cohen tenía ojos amables detrás de lentes gruesos y un acento hebreo marcado. Shalom, familia Morales. Gracias por permitirme conocer a Samuel. Durante 3 horas, el doctor Cohen examinó a Samuel de maneras que los otros médicos no habían considerado. No solo tests neurológicos, sino preguntas sobre los detalles específicos que había descrito. Samuel, dijiste que Jesús tenía una cicatriz en la ceja de cuando era niño. ¿Puedes describir exactamente cómo se veía? Samuel trazó una línea curva en el aire con su dedo. Era como una media luna pequeña, más clara que el resto de su piel, porque era piel nueva que creció sobre la herida. Así de grande. Mostró con sus dedos una distancia de aproximadamente 2 centímetros. ¿Y los callos en sus manos? Samuel extendió sus propias manos pequeñas, señalando ubicaciones precisas. El más grande aquí, de sostener herramientas, era grueso, amarillento, y otro aquí, del movimiento de serruchar, y pequeños callos en las puntas de estos dedos. Tocó los índices y pulgares de clavar clavos. El doctor Cohen sacó una tableta y mostró imágenes de manos de carpinteros modernos de diferentes tradiciones. Europeos, japoneses, africanos. ¿Alguna de estas manos se parece a las que viste? Samuel tocó cada imagen, sintiendo las texturas en relieve de la tableta adaptada. Cuando llegó a una foto de un carpintero yemenita usando técnicas tradicionales, sus dedos se detuvieron. Esta es la más parecida, pero las de Jesús estaban más gastadas. Había trabajado desde muy joven. El doctor Cohen guardó su tableta, su expresión inescrutable. Finalmente habló, pero en hebreo, palabras que los Morales no entendieron. Ani lo maamin. Umekaven et yedei shel, nagar yehudi kadmon bimeduyakut. Luego en español. Lo que acaba de describir son exactamente las manos de un carpintero judío antiguo que trabajaba con herramientas de la época del Segundo Templo. La ubicación de los callos corresponde al uso de sierras de diente simple, martillos de cabeza plana y técnicas de clavado sin pretaladrado. Esto no es información disponible en libros para niños o incluso en la mayoría de textos académicos.
Yo lo sé, porque he consultado con arqueólogos que estudian herramientas antiguas y con artesanos que mantienen técnicas tradicionales. Entonces, ¿le cree? Preguntó Rosa con voz temblorosa. El doctor Cohen quitó sus lentes, limpiándolos lentamente mientras consideraba su respuesta. Señora Morales, soy un hombre de ciencia. También soy un judío observante. En mi tradición tenemos un concepto, Nes Nistar, milagros ocultos. Algunos milagros son obvios, dramáticos. Otros son sutiles, trabajando dentro de las leyes de la naturaleza, pero de maneras que desafían probabilidad y explicación. Se volvió a colocar los lentes, mirando directamente a Samuel. Lo que su hijo ha descrito no es científicamente posible según nuestro entendimiento actual del cerebro y la percepción. Pero la precisión de sus detalles tampoco puede ser coincidencia o invención. Hay tres opciones. 1. Es un fraude elaborado, lo cual descarto completamente después de examinarlo. 2. Es un fenómeno neurológico completamente nuevo que debemos estudiar. O 3. Hizo una pausa significativa. Es exactamente lo que él dice que es. Una experiencia espiritual genuina que trasciende los límites de la biología. ¿Cuál cree usted que es?, preguntó Carlos. El doctor Cohen sonrió suavemente. No lo sé. Y no estoy seguro de que necesitemos saberlo con certeza. Pero sí sé esto. Su hijo está diciendo la verdad tal como él la entiende. Y la información que posee es extraordinariamente precisa. Eso es suficiente para mí para querer investigar más. Se arrodilló frente a Samuel, poniendo una mano gentil sobre el hombro del niño. Samuel, en mi tradición, creemos que Hashem, el nombre, Dios, a veces elige a las personas más inesperadas para revelar verdades importantes, no a los sacerdotes o a los eruditos, sino a los niños, a los pastores, a los simples. ¿Sabes por qué? Samuel negó con su cabeza. Porque las personas simples no tienen motivos ocultos. No están tratando de impresionar a nadie o ganar poder. Solo están diciendo lo que vieron, lo que vivieron. Apretó suavemente el hombro del niño. Sea lo que estás experimentando, Samuel, hay una razón por la que te eligió a ti. Un niño que nunca ha visto el mundo con ojos físicos, pero que tal vez puede ver con algo más profundo. Jesús me dijo algo así, respondió Samuel. Me dijo que me eligió porque yo no tengo ideas preconcebidas sobre cómo deben verse las cosas, que puedo ver su verdadero rostro porque no estoy cegado por todas las pinturas falsas. Un silencio reverente llenó el consultorio. El doctor Cohen se incorporó, intercambiando una mirada con el doctor Mendoza, que había permanecido observando todo el intercambio. Quiero proponerles algo, dijo el doctor Cohen. Samuel dice que puede dibujar el rostro que ha visto. Me gustaría facilitar eso, pero de una manera científicamente documentada. Podemos grabar el proceso completo, tener observadores independientes, usar técnicas forenses para verificar que el resultado no está basado en imágenes existentes. Y luego, podemos comparar el resultado con reconstrucciones antropológicas de judíos galileos del siglo I. ¿Y si el dibujo coincide?, preguntó Rosa. Entonces, el doctor Cohen sonrió. Tendríamos una de dos cosas, o la coincidencia más extraordinaria en la historia de la humanidad, o evidencia de que algo genuinamente inexplicable está ocurriendo. ¿Y si no coincide?, preguntó Carlos. Entonces, sabremos que, aunque Samuel está siendo sincero, hay algo sobre sus experiencias que aún no entendemos. Pero de cualquier manera, buscaremos la verdad, porque la verdad, miró a Samuel, como tu Jesús aparentemente te dijo, siempre merece la luz. Esa noche, de regreso en su casa, Rosa preparó la cena mientras Carlos ayudaba a Samuel con su baño. Cuando el niño estaba metido en su cama, con sus sábanas de dinosaurios y su osito de peluche gastado, Rosa se sentó a su lado. Mi amor, ¿tienes miedo de todo lo que está pasando? Samuel pensó por un momento. A veces, es extraño que tantos doctores me hagan preguntas. Pero Jesús me dijo que no tenga miedo, que Él va a estar conmigo en cada paso. ¿Viene a verte cada noche? No todas las noches, pero muchas. A veces solo viene a sentarse conmigo. No siempre me muestra cosas. A veces solo está ahí.
Y me siento seguro. Rosa limpió una lágrima de su mejilla. ¿Sabes qué, Samuel? Yo también me siento más segura ahora. Al principio tenía miedo, pero ahora siento que estamos siendo parte de algo importante. Algo que podría ayudar a mucha gente. Eso es lo que Jesús dice también, murmuró Samuel, comenzando a quedarse dormido. Dice que esto no es solo para mí. Es para todos los que han olvidado cómo era realmente, todos los que lo convirtieron en un hombre blanco europeo en las pinturas, cuando él era judío, moreno, trabajador. Dice que es importante que la gente recuerde que él fue uno de ellos, que entendió lo que es trabajar con las manos, sudar bajo el sol, tener callos y cicatrices. Duerme, mi amor. Rosa besó su frente. Mamá. Samuel agarró su mano antes de que se fuera. ¿Puedo empezar a dibujar mañana? Quiero mostrarles cómo era realmente, antes de que olvide algún detalle. Sí, mi amor, mañana empezamos. Pero Samuel no tendría que esperar hasta mañana para volver a ver a su visitante nocturno. Esa noche, mientras sus padres dormían inquietos en el cuarto contiguo, Samuel sintió la presencia familiar entrando a su habitación. No hacía ruido. No había luz física, pero Samuel sabía que estaba ahí. «Hola, Jesús», susurró en la oscuridad, y en su mente o en su espíritu o en ese lugar misterioso donde lo imposible se encuentra con lo sagrado, Samuel vio de nuevo el rostro que ningún ojo humano había visto con tal claridad. El rostro de un carpintero judío de Nazaret, con barba rizada, ojos color miel, piel curtida por el sol y una cicatriz en forma de media luna sobre su ceja izquierda, testimonio de una infancia trabajadora y muy humana. «Mañana empiezas a mostrarles», le dijo la voz sin palabras. «Prepárate, pequeño Samuel. Lo que viene será difícil, pero también será hermoso, porque la verdad siempre es hermosa, incluso cuando es difícil de aceptar». Y Samuel, el niño que veía sin ojos, durmió profundamente, sus manos moviéndose ligeramente como si ya estuviera trazando líneas invisibles en el aire, dibujando un rostro que cambiaría cómo el mundo recordaba al hombre más famoso de la historia. El 6 de enero, día de los Reyes Magos, amaneció con un calor húmedo característico del verano limeño. En el departamento de los Morales, Rosa había preparado el comedor como un estudio improvisado. Papel especial de textura, lápices de grafito de diferentes durezas y una lámpara portátil para grabar en video de alta definición el proceso completo. El doctor Cohen había insistido en documentar cada momento. Había llegado temprano junto con el doctor Mendoza, la doctora Ramírez, y para sorpresa de todos, la doctora Carmen Paz del convento de Santo Domingo, quien traía consigo una carpeta voluminosa con imágenes de referencia y estudios antropológicos. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó Rosa nerviosa, mientras Samuel se sentaba en su silla frente a la mesa vacía. «Necesitamos verlo», respondió la doctora Paz. «Si Samuel realmente ha visto algo, necesitamos compararlo con lo que sabemos de reconstrucciones históricas». El doctor Cohen instaló 3 cámaras en diferentes ángulos. «Todo será grabado continuamente, sin ediciones, sin cortes. Esto es importante para la credibilidad del proceso». Samuel estaba tranquilo, sus dedos explorando el papel grueso frente a él. «¿Empezamos, mamá?». Rosa tomó un lápiz y se sentó junto a su hijo. Habían practicado antes. Samuel le diría exactamente dónde poner líneas, qué tan largas, qué tan gruesas, y Rosa solo sería su mano guiada. Otros artistas ciegos habían creado obras notables, pero típicamente basándose en memoria táctil o conceptos abstractos, nunca en reconstrucción visual detallada de un rostro humano específico. «Empieza con la forma de la cabeza», instruyó Samuel, su voz tomando una certeza que no era típica de sus 5 años. «No es un óvalo perfecto, es más angular. La mandíbula es fuerte, cuadrada, sí, así, ahora más ancha en la frente». Rosa trazaba líneas mientras su hijo hablaba, su mano temblando ligeramente. Los médicos observaban en silencio absoluto. El único sonido era el raspar del grafito sobre papel y la respiración contenida de los presentes. «Los ojos», continuó Samuel después de establecer la forma básica, «son almendrados, no redondos, un poco inclinados hacia abajo en las esquinas externas.
separados por exactamente el ancho de un ojo entre ellos. Sí, así. Ahora, las cejas son gruesas, oscuras, casi se juntan en el centro. Hay un pequeño espacio, pero muy pequeño. El doctor Cohen se inclinó hacia adelante, observando cómo el rostro tomaba forma. La precisión de las instrucciones de Samuel era desconcertante. No eran descripciones vagas o aproximadas, sino medidas específicas, relaciones proporcionales exactas. La nariz. Samuel guiaba la mano de su madre hacia el centro del dibujo. Es fuerte, no recta como en las pinturas europeas. Tiene una pequeña curvatura, aquí en el puente, como una nariz judía promedio, no muy grande pero definida. Las fosas nasales son un poco más anchas que las que dibujan generalmente. Hora tras hora, Samuel continuaba con detalles minuciosos. La boca, labios medianos, el superior ligeramente más delgado que el inferior, comisuras que tendían hacia abajo naturalmente. La barba, no larga y fluida como en pinturas medievales, sino corta, rizada, siguiendo la línea de la mandíbula, pero no más larga que 8 centímetros. El cabello, ondulado, oscuro, cortado a una longitud que llegaba hasta justo debajo de las orejas, con algunos rizos rebeldes cayendo sobre la frente. Ahora la cicatriz, dijo Samuel cuando el rostro básico estaba completo. Sobre la ceja izquierda, así. Es pequeña pero visible, una línea curva, como una media luna sonriente. La piel ahí es ligeramente más lisa, más brillante. Rosa trazó la marca con mano temblorosa. Cuando terminó, miró el dibujo y soltó un pequeño sollozo. No se parecía a ninguna imagen de Jesús que hubiera visto en su vida. «Falta algo más», dijo Samuel. «Los ojos. Necesito que hagas los ojos color miel. Usa los lápices de color ahora». Con lápices de colores, Rosa sombreó los iris. Un color ámbar profundo, dorado en algunos puntos, más oscuro en otros, con pequeñas motas que Samuel describía con precisión casi fotográfica. Cuando finalmente terminaron, después de 6 horas continuas con solo breves descansos, el dibujo estaba completo. Los presentes se quedaron en silencio, mirando el papel. El rostro que emergía del dibujo era el de un hombre judío de Medio Oriente, probablemente de 30 y tantos años, con rasgos semíticos marcados, piel que claramente sería morena, ojos inteligentes y gentiles, y una expresión que mezclaba fuerza y compasión. No había nada europeo en él, nada de las representaciones tradicionales de Jesús que llenaban iglesias y museos. La doctora Paz abrió su carpeta con manos temblorosas, sacando varias imágenes. Estos son trabajos de antropólogos forenses basados en cráneos de judíos galileos del siglo I encontrados en excavaciones arqueológicas. Son reconstrucciones científicas de cómo probablemente se veían los hombres de esa región y época. Colocó 3 reconstrucciones junto al dibujo de Samuel. El parecido era asombroso. La forma del rostro, la estructura ósea, los rasgos faciales, todo coincidía dentro de márgenes normales de variación individual. «Dios mío», susurró el doctor Mendoza. Es antropológicamente preciso». El doctor Cohen había sacado su teléfono, comparando el dibujo con imágenes que tenía guardadas. «Esto es consistente con lo que sabemos sobre morfología facial de poblaciones judías antiguas. La nariz, la estructura de las cejas, la forma del rostro, la textura probable del cabello». Samuel, o quien sea que le mostró esto, conocía detalles anatómicos específicos. «No es solo anatomía», añadió la doctora Paz, señalando elementos específicos. «La longitud del cabello es consistente con prácticas judías de la época. No tan corto como romanos, no tan largo como nazireos, justo en el término medio culturalmente apropiado. La barba recortada pero presente, consistente con la Torá, pero no extremadamente larga. Incluso los callos que mencionó en las manos», señaló un pequeño boceto secundario que Samuel había pedido hacer, «están exactamente donde esperaríamos encontrarlos en un carpintero de la época». Rosa miraba a su hijo con una mezcla de asombro y algo parecido al temor reverente. «Samuel, mi amor, ¿cómo pudiste recordar todos estos detalles?». Samuel, agotado por el esfuerzo de concentración de 6 horas,
recostó su cabeza en la mesa. No los recordé, mamá. Mientras dibujábamos, él estaba aquí. Podía verlo de nuevo. Solo describía lo que estaba viendo. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Está aquí ahora?, preguntó el doctor Cohen suavemente. Samuel negó con su cabeza. Ya se fue. Pero dijo que hizo bien su trabajo, que esto es exactamente como quería que saliera. La doctora Ramírez, la neurocientífica, que había permanecido mayormente en silencio, finalmente habló. Necesito decir algo desde mi perspectiva profesional. Lo que acabamos de presenciar es neurológicamente imposible. Samuel no solo describió un rostro humano con precisión fotográfica, describió relaciones espaciales, proporciones, detalles anatómicos, todo sin haber visto nunca un rostro humano. Su cerebro no tiene la estructura necesaria para almacenar, procesar o recuperar información visual de esta manera. Y sin embargo, lo hizo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Carlos. Estoy diciendo que, como científica, no tengo explicación. Esto cae fuera de todos los paradigmas de neurociencia que conozco. O necesitamos reescribir completamente nuestro entendimiento de cómo funciona el cerebro humano, o... Hizo una pausa significativa. Necesitamos aceptar que acabamos de presenciar algo que la ciencia actual no puede explicar. El doctor Cohen recogió el dibujo cuidadosamente, sosteniéndolo bajo la luz. ¿Puedo hacer algo con este dibujo? Me gustaría enviarlo a colegas en Israel, especialmente a antropólogos forenses del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea. Ellos tienen las bases de datos más completas sobre morfología facial de poblaciones antiguas de Judea. ¿Para qué?, preguntó Rosa. Para ver si podemos determinar qué tan preciso es esto. Si realmente representa un rostro humano posible de la época y lugar correctos, o si es una amalgama imaginaria. También conozco a un rabino en Jerusalén, especialista en textos antiguos, que ha estado estudiando descripciones poco conocidas de Yeshua, de fuentes no canónicas. Me gustaría saber si este rostro coincide con esas descripciones raras. Todos miraron a Rosa y Carlos, quienes intercambiaron una mirada. Finalmente, Carlos asintió. Adelante, si esto es real, necesitamos saberlo. Si no lo es, también necesitamos saberlo. Durante las siguientes 3 semanas, el dibujo viajó digitalmente alrededor del mundo. Expertos en antropología forense, arqueología bíblica, estudios judíos del período del Segundo Templo e incluso especialistas en iconografía cristiana antigua examinaron la imagen. Los resultados empezaron a llegar gradualmente. Del doctor Moshe Feldman, antropólogo forense de la Universidad Hebrea. La estructura facial representada es consistente con cráneos de judíos galileos del período romano temprano. Las proporciones son anatómicamente correctas. De particular interés es la representación de rasgos específicos que no aparecen en iconografía cristiana tradicional, pero que serían esperables en la población judía de la época. Nariz con perfil ligeramente convexo, mandíbula robusta, distancia interorbital consistente con poblaciones semíticas, cabello con textura ondulada típica de la región. Si este es un dibujo imaginario, quien lo creó tenía conocimiento detallado de antropología física del Medio Oriente antiguo. De la doctora Sarah Cohen Levy, especialista en textos cristianos primitivos del siglo II. He comparado el dibujo con descripciones textuales poco conocidas de Jesús de fuentes cristianas muy tempranas. La Carta del Léntulo, texto apócrifo pero antiguo, describe a Jesús con barba rizada, no muy larga, y cabello ondulado del color de nuez madura. El Acta Pilati menciona ojos brillantes de color indefinido entre verde y dorado. Aunque estos textos no son históricamente confiables para datos factuales, sugieren que las primeras comunidades cristianas recordaban a Jesús con rasgos más semíticos que europeos. Este dibujo es más consistente con esas descripciones tempranas que con iconografía posterior. Pero el informe más impactante vino del rabino Yitzhak Goldstein, erudito especializado en fuentes judías antiguas sobre Yeshua. En el Talmud de Babilonia, hay referencias despectivas a Yeshua que, sin embargo, incluyen detalles físicos.
Una referencia oscura menciona una marca sobre su ojo que sus detractores usaban para burlarse. Si la cicatriz descrita por el niño peruano es sobre la ceja izquierda, esto podría ser una correspondencia extraordinaria. También, tradiciones judías antiguas describen a Yeshua como hombre de estatura mediana, fuerte de brazos por su oficio. El rostro en este dibujo sugiere exactamente eso. Un trabajador manual, no un asceta delicado. Como judío ortodoxo, no atribuyo divinidad a Yeshua, pero como académico debo reconocer que este dibujo es más consistente con un judío galileo del siglo I que cualquier representación cristiana que conozca. Cada informe que llegaba confirmaba la misma conclusión imposible. Samuel había producido una representación antropológicamente precisa de un hombre judío del siglo I, con detalles consistentes, con fuentes históricas oscuras que un niño de 5 años no podría conocer, y con una precisión anatómica que requeriría entrenamiento especializado en arte forense. El 15 de enero, el doctor Cohen llamó a la familia Morales con urgencia en su voz. «Necesitan venir a mi hotel, ahora. Hay algo que tienen que ver». Una hora después, en la suite del doctor Cohen en el Hotel Bolívar, había una pequeña reunión de personas. Los Morales, varios médicos involucrados en el caso, y 3 personas nuevas. Un hombre mayor con acento israelí que se presentó como Dr. David Ben-Ami, arqueólogo, una mujer británica llamada profesora Margaret Sullivan, experta en iconografía cristiana primitiva, y un sacerdote católico peruano, el padre Tomás Vargas, teólogo e historiador de la Iglesia. «Gracias por venir con tan poca anticipación», comenzó el doctor Cohen. «Lo que les voy a mostrar es extraordinario y necesitaba testigos múltiples de diferentes trasfondos para estar presente». Encendió una pantalla grande mostrando una comparación lado a lado. El dibujo de Samuel a la izquierda y a la derecha, una imagen que nadie había visto antes. «Esta imagen de la derecha», explicó el doctor Ben-Ami con voz temblorosa, «fue descubierta hace 3 años en excavaciones en Séforis, una ciudad cerca de Nazaret. Es un grafito, un dibujo raspado en una pared de una casa del siglo I. Fue encontrado en un área que era conocida por ser un barrio de artesanos, específicamente carpinteros». La imagen mostraba un rostro humano tosco, claramente dibujado a mano por alguien sin entrenamiento artístico, pero con características reconocibles. Barba corta, ojos expresivos, una línea distintiva sobre uno de los ojos. «No publicamos esta imagen ampliamente», continuó el doctor Ben-Ami, «porque no podíamos determinar a quién representaba. Hay una inscripción parcialmente borrada junto a ella que nuestros expertos reconstruyeron como posiblemente diciendo Yeshua Bar Yosef, Jesús, hijo de José. Pero sin más contexto no podíamos confirmarlo. Podría ser cualquier persona con ese nombre común». «Hasta ahora», interrumpió la profesora Sullivan, «cuando el doctor Cohen me envió el dibujo de Samuel y yo vi esta comparación, casi me caigo de la silla. La estructura facial es notablemente similar. Pero más que eso, miren aquí», señaló la línea sobre el ojo en el grafito antiguo. «Esta marca. El artista antiguo la dibujó específicamente, significando que era una característica notable de la persona». «La cicatriz», susurró Rosa. «Exactamente», confirmó el doctor Ben-Ami. «Una cicatriz sobre el ojo izquierdo suficientemente prominente para que alguien en el siglo I sintiera necesario incluirla en un dibujo rudimentario. Y Samuel describió exactamente esa misma cicatriz en la misma ubicación, con una historia específica sobre cómo se la hizo». El padre Vargas, que había permanecido callado, finalmente habló con voz solemne. «Como teólogo e historiador de la Iglesia, debo ser escéptico de afirmaciones extraordinarias, pero debo admitir que lo que estamos viendo aquí va más allá de coincidencia. La probabilidad de que un niño ciego invente detalles que coinciden con evidencia arqueológica no publicada es astronómicamente baja». «Hay más», dijo el doctor Cohen. «Samuel no solo describió un rostro, describió callos específicos en las manos, consistentes con carpintería del siglo I. Describió textura de cabello, color de ojos, estructura facial, todo
anatómicamente correcto para la población y época. Y ahora sabemos que al menos un detalle, la cicatriz, aparece en evidencia arqueológica contemporánea. ¿Qué están diciendo?, preguntó Carlos, su voz tensa. La profesora Sullivan respondió cuidadosamente. Estamos diciendo que, desde una perspectiva académica puramente objetiva, el dibujo producido por Samuel es la representación más históricamente precisa del rostro de Jesús de Nazaret que existe en el mundo moderno. No es teología, es antropología y arqueología. Samuel, sentado en el regazo de su madre, habló de repente. Jesús dijo que esto pasaría, me dijo que la gente necesitaría pruebas, evidencia. Por eso me mostró detalles específicos que otros podrían verificar, para que supieran que era real. El doctor Cohen se arrodilló frente al niño. Samuel, ¿Jesús te ha dicho algo más? ¿Algo sobre por qué está haciendo esto ahora, después de 2000 años? Samuel pensó por un momento, luego asintió. Dice que la gente ha olvidado que él fue humano de verdad, que no era un ángel rubio en una pintura. Era un hombre judío que trabajaba con sus manos, que sudaba, que se cansaba, que tenía cicatrices y callos. Dice que cuando la gente olvida su humanidad, también olvida que él entiende sus luchas. Lágrimas corrían por las mejillas de varios de los presentes. Y dice algo más, continuó Samuel. Dice que hay más que mostrar, que su rostro es solo el principio, que dejó algo escondido hace mucho tiempo, esperando a ser encontrado cuando el mundo estuviera listo. ¿Qué cosa?, preguntó el doctor Ben-Ami, su voz de arqueólogo inmediatamente intrigada. Su imagen real, dijo Samuel simplemente. No un dibujo o una pintura. Su imagen verdadera, impresa de alguna manera especial. Está esperando en Tierra Santa, en un lugar donde nadie ha pensado buscar. El doctor Ben-Ami intercambió miradas con el doctor Cohen. ¿Puedes decirnos dónde? No todavía, respondió Samuel. Jesús dice que primero la gente necesita ver este dibujo, necesita entender que él era real, era humano, era judío. Después, cuando más personas estén listas para creer, mostrará dónde está su imagen. ¿Pero puedes describirnos este lugar?, preguntó el padre Vargas. Samuel asintió. Es una tumba, pero no la tumba que todos piensan. Es otra, cerca de Gólgota, en un jardín. Tiene 2 cámaras, pero solo la primera se conoce. La segunda está sellada, escondida. Ahí es donde está. El doctor Ben-Ami sacó su teléfono rápidamente, sus dedos volando sobre la pantalla. Hay un sitio llamado la Tumba del Jardín en Jerusalén, propuesto en el siglo XIX como alternativa al Santo Sepulcro. Pero los arqueólogos lo descartaron como la tumba real de Jesús, porque no encontraron nada importante adentro, terminó Samuel. Pero no buscaron en el lugar correcto, no buscaron la segunda cámara. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido distante del tráfico de Lima, afuera de la ventana del hotel. Finalmente, el doctor Cohen habló. Si vamos a considerar esto seriamente, necesitamos permisos, equipo apropiado, supervisión académica. No podemos simplemente empezar a excavar en sitios arqueológicos basándonos en las visiones de un niño. Pero podemos investigar, agregó el doctor Ben-Ami, su voz temblando con emoción, apenas contenida. Podemos usar tecnología no invasiva, georradar, tomografía, escáneres ultrasónicos. Si hay una cámara sellada, podemos encontrarla sin tocar nada. ¿Y si la encontramos?, preguntó la profesora Sullivan. El padre Vargas respondió con voz solemne. Entonces estaremos ante algo que cambiará la historia del cristianismo y la arqueología bíblica para siempre. Rosa abrazó a su hijo más fuerte. Samuel, mi amor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Esto es muy grande, muy importante. Samuel asintió, sus cuencas cerradas dirigidas hacia su madre, con esa expresión serena que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Estoy seguro, mamá. Jesús me está mostrando la verdad porque quiere que todos la conozcan. No tengo miedo. Él está conmigo. Afuera de la ventana, el sol de enero comenzaba a ponerse sobre Lima, pintando el cielo de naranjas y rojos.
Dentro de la habitación del hotel, un grupo de científicos, teólogos y una familia humilde comenzaban a planear una expedición que los llevaría al corazón de Tierra Santa, siguiendo las visiones de un niño que veía sin ojos. La verdad, como Samuel había dicho, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y a veces viene de los lugares más inesperados, hablada por las voces más improbables, vista por aquellos que nunca han visto el mundo con ojos de carne, pero que ven con claridad perfecta con los ojos del espíritu. El dibujo estaba completo, el rostro verdadero había sido revelado, pero el viaje más extraordinario apenas comenzaba. Pasaron 6 semanas entre la reunión en el Hotel Bolívar y el momento en que Samuel Morales, su familia y un equipo de investigadores internacionales aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. 6 semanas de preparativos frenéticos. Permisos arqueológicos que normalmente tomaban años fueron acelerados gracias a la influencia del doctor Ben-Ami en la Autoridad de Antigüedades de Israel. Negociaciones delicadas con las autoridades religiosas de Jerusalén que controlaban sitios sagrados y debates acalorados entre escépticos y creyentes sobre la validez de emprender una expedición arqueológica basada en las visiones de un niño. Los medios de comunicación habían empezado a olfatear la historia. El dibujo de Samuel había sido filtrado a través de contactos académicos y ya circulaban artículos en publicaciones especializadas con títulos como El rostro verdadero de Jesús, Niño ciego peruano crea retrato antropológicamente preciso y Científicos desconcertados por precisión histórica de visiones infantiles. Rosa había protegido ferozmente a Samuel de la atención mediática. Solo habían concedido una entrevista cuidadosamente controlada a un periodista de National Geographic que había viajado a Lima, y únicamente porque el Dr. Cohen había insistido en que la documentación profesional sería importante para la credibilidad de lo que estaba por venir. Ahora, el 1 de marzo, mientras el taxi los llevaba desde Tel Aviv hacia Jerusalén, Samuel tenía su cara presionada contra la ventana del auto, aunque no pudiera ver el paisaje que pasaba rápidamente. Pero podía sentir el calor seco, tan diferente del clima húmedo de Lima. Podía oler las especias y el polvo del desierto. Podía escuchar el hebreo y el árabe mezclándose en las calles. —¿Estás bien, mi amor? —preguntó Rosa, notando cómo Samuel temblaba ligeramente. —Es extraño, mamá. Es como si ya hubiera estado aquí antes, como si mi cuerpo recordara este lugar aunque nunca lo haya visitado. Carlos intercambió una mirada preocupada con su esposa. Desde que habían llegado a Israel, Samuel había estado actuando diferente, más silencioso, más serio, como si estuviera escuchando constantemente algo que los demás no podían oír. El equipo se hospedaba en un pequeño hotel en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Esa noche se reunieron en una sala de conferencias que el Dr. Ben-Ami había reservado. El equipo completo incluía al Dr. Cohen, la doctora Ramírez, quien había insistido en venir para continuar estudiando el caso neurológico de Samuel, la profesora Sullivan, el padre Vargas y 3 arqueólogos israelíes especializados en el período romano. Mañana comenzamos los escaneos preliminares, explicó el Dr. Ben-Ami, proyectando imágenes en una pantalla. La tumba del jardín, también conocida como tumba de Gordon, ha sido explorada y documentada extensivamente desde 1867. Es un sitio turístico popular, administrado por una organización evangélica británica. Les he explicado nuestra misión y han dado permiso para nuestros escaneos, aunque con comprensible escepticismo. Mostró fotos del sitio. Un jardín tranquilo en Jerusalén Este, cerca de la estación central de autobuses, con una tumba excavada en roca caliza. La tumba tiene una cámara principal con un banco funerario. Datación arqueológica la sitúa entre el siglo VIII y el I a.C., definitivamente precristiana. Por eso fue descartada como la tumba real de Jesús. Es demasiado antigua. Pero Samuel dice que hay una segunda cámara, añadió el Dr. Cohen. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. El Dr. Ben-Ami cambió la diapositiva a un diagrama arquitectónico. Las tumbas judías del período del Segundo Templo
A menudo tenían múltiples cámaras. No sería inusual que una tumba más antigua fuera reutilizada o expandida. Si hay una segunda cámara sellada, nuestro georradar la encontrará. ¿Y si la encuentran?, preguntó Rosa, su mano apretando la de Samuel. Entonces tendremos una decisión muy difícil que tomar, respondió el padre Vargas. Abrir una tumba sellada en Jerusalén no es solo un asunto arqueológico, es político y religioso. Necesitaremos aprobación de múltiples autoridades, israelíes, palestinas, cristianas, potencialmente musulmanas y judías también si el sitio se considera significativo. Pero primero veamos si existe, intervino uno de los arqueólogos israelíes, el doctor Levi Shapiro, un hombre pragmático de 50 años con una larga barba gris. 99% de las veces, estas historias no llevan a nada. Con todo respeto al niño. Samuel, que había estado callado hasta ahora, habló. La encontrarán, está ahí. Jesús me lo mostró anoche otra vez. Me mostró exactamente dónde está la pared falsa. A la mañana siguiente, a las 6 de la madrugada, para evitar turistas, el equipo llegó a la tumba del jardín. El lugar era hermoso en la luz temprana, un jardín bien cuidado con flores y árboles, un estanque tranquilo, y la tumba misma excavada en un acantilado de piedra caliza blanca. Samuel había insistido en ir primero a la tumba antes de que comenzaran los escaneos. Rosa lo guió cuidadosamente por el sendero de piedra, su mano pequeña agarrándola de ella con fuerza. Cuando llegaron a la entrada de la tumba, Samuel se detuvo abruptamente. Su cuerpo se puso rígido, sus cuencas cerradas, dirigidas hacia la abertura oscura. «¿Samuel?» Carlos puso una mano en el hombro de su hijo. «Él estuvo aquí», susurró Samuel, su voz apenas audible. «No en esta cámara, en la otra. Pero estuvo aquí. Puedo sentirlo. Es como si el lugar recordara». Los pelos en la nuca de Rosa se erizaron. Varios de los arqueólogos se miraron incómodos. Samuel entró a la tumba, sus manos extendidas tocando las paredes de piedra. El interior era fresco, olía a roca húmeda y antigüedad. La cámara principal era pequeña, aproximadamente 2,5 metros por 3 metros, con un banco funerario cortado en la pared. Samuel se movió lentamente alrededor de la cámara, sus dedos leyendo la piedra como braille. De repente se detuvo en la pared posterior, sus manos planas contra la superficie. «Aquí», dijo con certeza absoluta, «la segunda cámara está exactamente aquí detrás. La entrada está sellada con bloques de piedra cortados precisamente, cubiertos con una capa delgada de caliza machacada para que se vea como pared sólida. Pero no lo es». El doctor Ben-Ami ya había sacado su equipo, un georradar portátil, dispositivo que envía ondas electromagnéticas al suelo y estructura para detectar cavidades y cambios en densidad. Lo calibró cuidadosamente. Luego comenzó a pasar el sensor sobre la pared que Samuel había indicado. Los presentes contuvieron el aliento mientras el arqueólogo miraba la pantalla del dispositivo. Su expresión cambió de escéptica a asombrada. «Dios mío», murmuró. «Hay definitivamente una cavidad aquí. La pared tiene solo unos 60 centímetros de grosor, pero detrás hay un espacio vacío de aproximadamente 3 metros de profundidad». Un murmullo de excitación recorrió el grupo. El doctor Shapiro, el escéptico, tomó el georradar y repitió el escaneo él mismo. Sacudió su cabeza con incredulidad. «Él tiene razón. Hay una cámara secundaria perfectamente oculta. En 50 años de excavaciones en este sitio, nadie la detectó». «¿Cómo es posible?», preguntó la profesora Sullivan. «Este sitio ha sido estudiado por más de 150 años. Porque nadie estaba buscando específicamente una segunda cámara aquí», explicó el doctor Ben-Ami. «La tumba fue declarada arqueológicamente irrelevante después de excavaciones en los años 1800. Estudios posteriores fueron superficiales, y si el sello está bien hecho, desde la inspección visual ordinaria se vería como pared sólida». Samuel todavía tenía sus manos en la pared. «¿Pueden abrirla?». El doctor Ben-Ami miró a sus colegas arqueólogos. «Técnicamente sí, pero necesitamos permisos específicos. Esto cambia todo. Si hay una cámara sellada del periodo correcto y si contiene algo de significancia, necesitamos abrirla hoy».
interrumpió Samuel, su voz súbitamente urgente. Jesús dice que si esperamos, algo malo va a pasar. Dice que hay personas que no quieren que esto se descubra, que van a intentar evitarlo. Samuel, eso no es cómo funciona la arqueología, comenzó el doctor Shapiro pacientemente. Hay protocolos, procedimientos. Por favor. Samuel se giró hacia ellos, lágrimas comenzando a correr de sus párpados cerrados. Sé que suena loco, pero Jesús me dijo específicamente, hoy. Tiene que ser hoy. Después será muy tarde. Rosa y Carlos miraron a su hijo, reconociendo esa urgencia particular que había aprendido a asociar con sus momentos más intensos de conexión espiritual. Doctor Ben-Ami, dijo Carlos firmemente, ¿qué tan difícil sería obtener permiso de emergencia? El arqueólogo israelí pensó por un momento. Tengo algunos contactos en la Autoridad de Antigüedades. Si presento esto como una situación de preservación urgente, potencialmente amenazada por filtración de agua o riesgo de colapso, ¿estaría mintiendo?, preguntó el padre Vargas. Estaría exagerando un riesgo potencial, respondió el doctor Ben-Ami con una pequeña sonrisa. En el mundo de la arqueología israelí, a veces hay que ser creativo con los procedimientos, especialmente cuando el descubrimiento podría ser significativo. Pasó las siguientes 3 horas al teléfono, hablando en hebreo rápido con varios oficiales. Finalmente, a las 11 de la mañana, regresó con una expresión de triunfo cauteloso. Tenemos 24 horas de permiso de excavación de emergencia, pero tenemos que documentar cada paso meticulosamente y necesitamos representantes de 3 autoridades religiosas presentes, cristiana, judía y musulmana, porque el sitio cae en área potencialmente disputada. Para las 2 de la tarde había un pequeño grupo reunido fuera de la tumba. Además del equipo original, ahora había un rabino ortodoxo, un sacerdote ortodoxo griego y un sheik musulmán, además de 2 oficiales de la Autoridad de Antigüedades de Israel y un equipo de documentación con cámaras profesionales. Esto es muy irregular, comentó uno de los oficiales, un hombre joven llamado Yossi. Nunca he visto un permiso de emergencia emitido tan rápido. Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, respondió el doctor Ben-Ami, ya vistiéndose con equipo de protección. Samuel y su familia fueron colocados fuera de la tumba durante la apertura inicial por seguridad, junto con las autoridades religiosas y la mayoría de los observadores. Solo entraron el doctor Ben-Ami, el doctor Shapiro, un especialista en conservación, y el equipo de cámaras. Desde afuera, a través de monitores, todos pudieron ver el proceso. Primero, una perforación cuidadosa para insertar una cámara de fibra óptica y verificar que había realmente una cavidad. La cámara confirmó un espacio vacío del otro lado. Luego, usando herramientas manuales delicadas, comenzaron a remover el sello de piedra y mortero antiguo. Trabajaban lentamente, preservando cada fragmento para análisis posterior. Después de 2 horas de trabajo meticuloso, crearon una apertura suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. El doctor Ben-Ami insertó primero un medidor de calidad de aire, verificando que no había gases peligrosos acumulados durante 2000 años de sellado. El aire está viciado pero respirable, anunció. Voy a entrar. Con una linterna potente y una cámara montada en su casco, el doctor Ben-Ami se agachó y pasó a través de la apertura. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, su voz llegó a través del radio, temblando con una emoción que intentaba controlar profesionalmente. Necesito que todos vean esto. Hay algo aquí. Las cámaras lo siguieron mientras entraba completamente a la cámara oculta. Era ligeramente más grande que la primera cámara, aproximadamente 4 metros por 4 metros, con el techo bajo típico de tumbas del período. Pero lo que captó toda la atención estaba en el centro de la cámara, una mesa de piedra baja, y sobre ella, envuelto en lo que parecía ser lino antiguo preservado, un bulto rectangular. No toquen nada todavía, ordenó el especialista en conservación, entrando cuidadosamente. Necesitamos documentar la posición exacta, tomar muestras de aire, verificar la estabilidad de los materiales.
Durante la siguiente hora, el equipo trabajó metódicamente, fotografiando desde todos los ángulos, tomando mediciones, preparando para la remoción del objeto. Finalmente, con guantes especiales y extremo cuidado, el doctor Shapiro y el especialista en conservación levantaron el bulto de lino y lo llevaron fuera a una mesa de trabajo preparada. Samuel, que había estado esperando ansiosamente afuera, casi vibró con intensidad cuando el objeto fue puesto en la mesa. Eso es lo que Jesús me dijo que encontraríamos. Con todos observando en silencio reverente, el especialista en conservación comenzó a desenvolver el lino. Las capas exteriores estaban en sorprendentemente buen estado. El sello de la tumba había preservado los materiales de humedad y deterioro. Cuando finalmente levantaron la última capa de tela, una exclamación colectiva escapó del grupo. Adentro había un sudario, una pieza de lino fino, de aproximadamente 1,5 metros de largo, con manchas oscuras que el tiempo había convertido en un café rojizo. Pero lo que detuvo a todos el corazón fue la imagen visible en la tela, el rostro de un hombre. No era una pintura, era más como una fotografía antigua, una imagen sepia formada por algún proceso desconocido directamente en las fibras del lino. Y el rostro era idéntico al dibujo de Samuel. La profesora Sullivan se tambaleó, necesitando que alguien la sostuviera. Dios misericordioso, es real. El rabino ortodoxo, que había estado observando con escepticismo mal disimulado, se quitó sus lentes, limpiándolos con manos temblorosas. No entiendo. ¿Qué es esto? Es un sudario funerario, explicó el doctor Shapiro, su voz apenas funcionando. Similar a la sábana de Turín, pero el lino es diferente, más fino. Y la imagen fue formada por algún proceso que no involucraba pintura o tinte, terminó el especialista en conservación, examinando el lino con una lupa especializada. Puedo ver que es un cambio químico en las fibras mismas, como si hubieran sido quemadas o alteradas a nivel molecular, pero sin calor real. No hay residuos de pigmento. El doctor Ben-Ami había sacado un kit de datación preliminar. Necesitamos hacer datación de carbono 14 apropiada, pero basado en el estilo del tejido y la técnica de hilado. Esto es consistente con lino egipcio de alta calidad del período romano temprano. El tipo de lino que solo personas adineradas podían pagar. Como José de Arimatea, murmuró el padre Vargas. Los evangelios dicen que José, un hombre rico, proveyó el sudario para enterrar a Jesús. Todos miraron el rostro en el sudario. Era inconfundible. Los mismos rasgos semíticos, la misma estructura facial, la misma barba rizada, y sí, visible en la imagen, una pequeña marca sobre la ceja izquierda. La cicatriz. Samuel se acercó a la mesa, sus manos extendidas. Rosa comenzó a detenerlo, pero el doctor Ben-Ami asintió, permitiéndole acercarse. Samuel tocó gentilmente el borde del lino, sin tocar la imagen misma. Así es como se veía, susurró el niño. Este es el rostro que Jesús me mostró. Este es su verdadero rostro. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos de los presentes, científicos que habían pasado décadas estudiando historia antigua, autoridades religiosas que habían dedicado sus vidas a Dios, escépticos que habían venido esperando desacreditar las afirmaciones de un niño. El sheik musulmán habló en árabe, luego en inglés entrecortado. En el Corán honramos a Isa, a Jesús, como profeta grande. Ver su rostro así es como mirar a través del tiempo. Es hombre real, no ícono dorado, es humano. Eso es exactamente lo que Jesús quería, dijo Samuel. Quería que la gente recordara que fue humano, que entendió lo que es vivir, trabajar, sufrir. No fue una figura en un vitral, fue un hombre real con cicatrices reales y manos callosas. El sacerdote ortodoxo griego se santiguó repetidamente, murmurando oraciones en griego. El rabino permanecía en silencio, mirando la imagen con una expresión que mezclaba asombro académico con profunda turbación teológica.
Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén, lanzando luz dorada sobre la tumba del jardín, el equipo trabajaba frenéticamente para asegurar el sudario, prepararlo para análisis más extensos y documentar cada aspecto del descubrimiento. Pero Samuel había apartado, sentado en un banco bajo un olivo antiguo, con su madre y padre a su lado. Su rostro estaba sereno, una pequeña sonrisa en sus labios. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó Rosa suavemente. En que Jesús tenía razón. Me dijo que cuando la gente viera su verdadero rostro, muchos se sorprenderían, algunos no creerían, pero que los que realmente lo necesitaran encontrarían esperanza en recordar que Él fue uno de ellos. ¿Te dijo algo más?, preguntó Carlos. Samuel asintió. Me dijo que hay una cosa más. Una última cosa que necesito mostrarles. Pero para eso, tengo que esperar a mañana. Él va a llevarme a un lugar especial en la ciudad, un lugar donde él miró su propio reflejo antes de que todo terminara. Rosa y Carlos intercambiaron miradas de preocupación y anticipación. Habían aprendido a confiar en las palabras de su hijo, por imposibles que parecieran. ¿Un espejo?, preguntó Rosa. Sí, mamá, un espejo donde él se vio por última vez antes de la cruz. Y me va a mostrar exactamente dónde está. En la distancia, las campanas de la iglesia del Santo Sepulcro comenzaron a sonar, llamando a los fieles cristianos a oración vespertina. Al mismo tiempo, el call to prayer musulmán resonaba desde la mezquita más cercana. Y en algún lugar, en una sinagoga, voces judías cantaban los salmos del anochecer. Jerusalén, la ciudad santa para 3 religiones, estaba a punto de ser testigo de algo que desafiaría y uniría a todos sus hijos de maneras que nadie podía predecir aún. Porque la verdad, cuando finalmente emerge después de 2000 años de ocultamiento, no respeta los límites que los humanos han trazado entre sí. La verdad simplemente es, esperando pacientemente a ser descubierta por aquellos humildes, suficiente para recibir, valientes suficiente para compartirla y sabios suficiente para entender que los misterios más profundos a veces son revelados a través de los testigos más improbables. Un niño sin ojos estaba mostrando al mundo cómo ver verdaderamente. Y mañana revelaría dónde el hombre que cambió la historia miró su propio rostro mortal por última vez. La mañana del 3 de marzo amaneció con una tormenta inusual sobre Jerusalén. Samuel despertó temprano, sobresaltando a sus padres, cuando entró a su habitación a las 5 de la madrugada. «Es hora, mamá. Jesús está aquí. Me está mostrando el camino». Rosa encendió la lámpara, parpadeando en la luz súbita. «Ahora, mi amor, todavía está oscuro afuera. Tiene que ser ahora, antes de que la ciudad despierte. Él dice que el lugar está bajo tierra, bajo un edificio moderno. Si esperamos, habrá demasiada gente». 40 minutos después, vestidos con ropa para lluvia, los Morales salían del hotel hacia las calles mojadas de la ciudad vieja. Samuel caminaba adelante con una confianza antinatural para un niño ciego en una ciudad extranjera. «Por aquí», decía, girando por callejones estrechos sin vacilación. «Ahora a la izquierda. Sigan el sonido del agua corriendo». Los guió por la vía dolorosa hasta detenerse frente a una tienda moderna de souvenirs. «Abajo. El espejo está en una cisterna antigua debajo de este edificio. Hay otra entrada». Samuel señaló un callejón tan estrecho que apenas habían notado. Una puerta vieja, casi escondida. Encontraron la puerta de metal oxidado, con el candado roto. Detrás había escaleras de piedra descendiendo a la oscuridad. Carlos encendió la linterna de su teléfono. 32 escalones, contaba Samuel. Ahora giren a la derecha. El pasaje llevaba a una cámara antigua, claramente parte de un sistema romano de cisternas. En el centro había un estanque de agua estancada. Allí, Samuel señaló hacia una esquina donde había algo parcialmente sumergido. Carlos se acercó, iluminando con su teléfono. Era un objeto de metal, verde de verdín, pero con forma distintiva, circular, con mango de bronce. «Un espejo», susurró Carlos, levantándolo del agua con manos temblorosas. «Dale vuelta», instruyó Samuel. «En la parte de atrás hay algo escrito». Carlos giró el espejo.
En el reverso había letras grabadas, apenas visibles bajo la corrosión. La inscripción dice: «Este rostro llevó tus pecados», dijo Samuel tranquilamente, y está firmado con las iniciales I.H.H. Yeshua ha-Nazaret. Un silencio absoluto cayó sobre la cisterna. «Samuel», la voz de Rosa temblaba, «¿cómo puedes saber eso?» «Porque él me lo está diciendo ahora. Está aquí con nosotros y me está mostrando lo que pasó». El niño se giró hacia el centro de la cámara, como mirando algo invisible. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una cualidad diferente. «Fue temprano en la mañana, antes del amanecer. Lo trajeron aquí, parte de la fortaleza Antonia, donde Pilato tenía sus cuarteles. Acababan de arrestarlo. Su rostro estaba hinchado, sangrando, sucio». Rosa soltó un sollozo. Un guardia romano joven le trajo agua para lavarse. Se llamaba Marco. Sintió pena por este prisionero que no se defendía. Le trajo agua y este espejo, su propio espejo personal. «Límpiese», le dijo en griego. Jesús tomó el espejo y se miró por primera vez desde el arresto. Vio su rostro hinchado, sangre seca en su barba, un corte en su labio. Vio al hombre que iba a morir ese día. Se miró largamente, con aceptación, con conocimiento de lo que venía. Marco se sintió extraño. Algo en los ojos de este prisionero lo conmovió. Después de la crucifixión, Marco se convirtió. Abandonó la legión romana y guardó el espejo porque había sido tocado por las manos de Yeshua. Antes de morir, grabó la inscripción: «Este rostro llevó tus pecados». Marco lo escondió aquí, esperando que algún día alguien lo encontrara y recordara: Jesús fue humano. Se miró en un espejo y vio un rostro mortal mirando hacia atrás. Una hora después, la cisterna estaba llena de expertos. El doctor Cohen examinaba el espejo bajo luz especializada. El estilo de las letras es consistente con griego koiné del siglo I. La caligrafía es tosca, no profesional, como la de un soldado romano común. Y miren esto, la doctora Vázquez señalaba la superficie del espejo. Hay residuos orgánicos preservados. En un ambiente como esta cisterna, material orgánico puede preservarse por periodos extremadamente largos. ¿Ya pueden extraer ADN?, preguntó la profesora Sullivan. Posiblemente, si hay células sanguíneas preservadas, podemos secuenciar incluso cantidades minúsculas. Si este espejo tiene sangre de 2000 años, entonces podríamos tener el perfil genético de Jesús de Nazaret, susurró el doctor Ben-Ami. Durante las siguientes horas, el espejo fue documentado y preparado para análisis de laboratorio. Se tomaron muestras microscópicas con extremo cuidado. El padre Vargas se sentó junto a Samuel en un rincón. ¿Por qué crees que Jesús eligió revelarse así? ¿Por qué ahora? Samuel pensó antes de responder. Dijo que el mundo se ha dividido mucho. Dijo que cuando la gente ve su verdadero rostro, su rostro judío, moreno, trabajador, recordarán que él perteneció a todos, que su mensaje fue para toda la humanidad. ¿Y por qué tú? Porque yo nunca vi con ojos normales. Pude ver con claridad, porque nunca vi con ojos de carne. Es como lo que Jesús dijo: los que son ciegos verán. Los resultados preliminares llegaron esa noche. La datación del espejo, período romano temprano, siglo I. Las inscripciones eran auténticas, y los residuos orgánicos contenían células sanguíneas humanas preservadas. El perfil genético preliminar, sexo masculino, marcadores consistentes con poblaciones de Medio Oriente, haplotipo común en judíos levantinos, edad del material, 2000 años. La sangre es de un hombre judío del siglo I, dijo el doctor Ben-Ami, preservada en un espejo auténtico, encontrado donde un niño ciego dijo que estaría, con inscripción mencionando a Yeshua ha-Nazaret. La probabilidad de coincidencia es astronómicamente baja. Esa noche, Samuel durmió profundamente. Rosa y Carlos se quedaron junto a su cama, observándolo respirar. Cerca de las 3 de la madrugada, Samuel comenzó a moverse inquietamente. Sus párpados cerrados temblaban. De repente, sus ojos comenzaron a moverse debajo de la piel que cubría sus cuencas vacías. Rosa lo notó primero. «Carlos, mira». La piel sobre sus cuencas oculares estaba abultándose,
como si algo empujara desde dentro. Samuel comenzó a gemir suavemente, no de dolor, sino de asombro. Sus manos se movieron hacia su rostro. Entonces, lentamente, sus párpados comenzaron a separarse, y debajo había ojos. Ojos reales, completos, globos oculares con iris color avellana oscuro, pupilas funcionando, completamente formados. Rosa gritó, despertando a Samuel. El niño parpadeó por primera vez en su vida, y sus nuevos ojos se enfocaron en el rostro de su madre. «Mamá», susurró con asombro absoluto, «mamá, puedo verte». Rosa sollozaba tocando su rostro con manos temblorosas. «¿Puedes verme? ¿De verdad? Eres hermosa». Y papá giró hacia Carlos. «Te ves exactamente como imaginaba, pero mejor». Samuel miró alrededor con asombro infantil. «Esto es color. Es más hermoso de lo que cualquier descripción podría decir». Durante la siguiente hora, médicos incrédulos llenaron la habitación. El doctor Mendoza examinaba a Samuel, su rostro pasando de escepticismo a asombro. «Esto es creación literal. Estos ojos son biológicamente completos. Córnea, iris, retina, nervio óptico, todo perfecto, y funcionan. Su visión es 20/20. «Es médicamente imposible», agregó la doctora Ramírez. «Su corteza visual, subdesarrollada hace 2 días, ahora está activa, procesando como si hubiera funcionado toda su vida. El cerebro no puede reestructurarse así en horas». «Y sin embargo, aquí está», dijo el doctor Cohen suavemente. «Un niño que nació sin ojos ahora puede ver». Samuel miró al doctor Cohen. «Jesús me dijo, te di vista espiritual para encontrar mi rostro. Ahora te doy vista física para que veas que yo soy real». Es una firma, la firma de Dios en el trabajo que hicimos. 5 días después, en una conferencia de prensa en el Museo de Israel, los hallazgos fueron presentados al mundo. El sudario con el rostro de Jesús, datado al siglo I, mostrando rasgos semíticos consistentes con judíos galileos. El espejo con inscripción mencionando a Yeshua, conteniendo sangre humana de 2000 años, perfil genético consistente con población judía levantina. Y Samuel, sentado en el estrado, con ojos brillantes que miraban con claridad perfecta. La evidencia fue presentada metódicamente. Documentación de su anoftalmia, escaneos cerebrales, certificados médicos confirmando la imposibilidad de visión. Y luego, los exámenes actuales. Ojos funcionales, sin explicación científica posible. Cuando Samuel habló, su voz infantil era clara. «Durante 5 años, viví sin ojos. Los doctores dijeron que nunca podría ver. Pero Jesús vino a mí, me mostró su rostro verdadero. Me mostró dónde estaba su sudario y su espejo, y luego me dio ojos. No sé por qué me eligió, pero creo que fue porque yo no tenía ideas preconcebidas. Pude ver la verdad. Jesús fue real, fue humano, tuvo un cuerpo que sangró y sufrió. Fue un hombre que entendió lo que significa vivir, trabajar, sentir dolor, y ese hombre amó a la humanidad tanto que dio su vida». Samuel miró directamente a la cámara. «No les pido que crean ciegamente, estudien la evidencia, pero mantengan sus corazones abiertos. Yo viví 5 años viendo con ojos que no existían. Ahora veo con ojos que no deberían existir. La vista física es maravillosa, pero la vista espiritual es más importante». Los meses siguientes vieron debate global. Los artefactos fueron estudiados por instituciones independientes. Cada estudio confirmaba, auténticos, del período correcto, imposibles de falsificar. El caso médico de Samuel fue revisado en 6 países. Todos llegaron a la misma conclusión. Regeneración completa sin explicación científica, sin precedente en literatura médica. 5 años después, Samuel tiene 10 años. Vive en Lima asistiendo a escuela regular, estudia arte sacro y dice que quiere ser arqueólogo, o médico, o teólogo. El sudario y el espejo están exhibidos en el Museo de Israel. Millones han visitado la exhibición. Todos salen cambiados, habiendo visto el rostro de un carpintero judío de Nazaret, humano y divino. Samuel dice que Jesús todavía lo visita a veces. «Me dice que estoy haciendo bien.
Que siga siendo solo yo mismo, porque eso fue siempre suficiente. ¿Y tú qué le dices? Le digo gracias, gracias por confiar en mí, gracias por los ojos. Samuel miró hacia el cielo, y le digo que nunca voy a olvidar su verdadero rostro. El rostro que vi cuando no tenía ojos para ver. El rostro de un carpintero con callos en las manos y una cicatriz en la ceja. El rostro de alguien que fue completamente humano y completamente divino. Ese es el rostro que importa, el rostro real, el rostro que cambió el mundo. Y en algún lugar, en el misterio donde el cielo toca la tierra, ese rostro sonríe, porque la verdad ha salido a la luz, no a través de poderosos o sabios, sino a través de un niño que no tenía ojos, pero que vio con perfecta claridad. Un niño que nos recordó que para ver la verdad, primero debemos cerrar nuestros ojos físicos y abrir los ojos del corazón, porque esos son los ojos que realmente importan. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario contando qué fue lo que más te impactó. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más historias de fe y milagros que transforman vidas. Tu testimonio en los comentarios puede ser el aliento que alguien más necesita hoy. Dios te bendiga.